Está compuesto por el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, el vicepresidente financiero Jorge Tavares, el director de sostenibilidad Eduardo Uribe y quien les habla, Karen Guzmán. Juan Ricardo, puedes comenzar. Muy buenos días. Gracias, Karen, y aquí a todos los inversionistas y accionistas del Grupo Energía Bogotá. Un gusto tenerlos hoy acá en la presentación de los resultados del primer trimestre del año. Les tenemos buenas noticias, los resultados siguen siendo robustos. Hemos tenido unos ingresos de 1.9 billones de pesos y un EBITDA ajustado de 2.1 billones. Y esto nos da una utilidad neta de 788 mil millones de pesos. Además, contarles que en la Asamblea General de Accionistas celebrada el pasado 26 de marzo, contamos con la representación del 96% de la participación accionaria de la compañía. Y entre los puntos que definió la Asamblea fue la distribución de 2.3 billones de pesos de dividendos correspondientes a 251 pesos por acción. El EBITDA ajustado del trimestre presenta un decrecimiento del 17.6% frente al mismo periodo del año 2023. Esto se explica principalmente por la disminución del 25% en el EBITDA de las compañías asociadas en el primer trimestre del 2023, como consecuencia de los menores dividendos decretados por Enel, dados sus menores resultados que todos conocemos, ¿no? El proceso de el impairment de Wimpeche y los problemas de Costa Rica. Estos eventos que no son recurrentes explican la razón por la cual se da esta disminución en el primer trimestre del 2024. En materia de sostenibilidad y gobierno corporativo, quiero resaltar los siguientes puntos que son muy importantes. La Asamblea aprobó la elección de los nuevos integrantes de la Junta Directiva, ratificando 3 miembros y eligiendo a 6 nuevos integrantes. Lo anterior demuestra una gestión responsable del gobierno corporativo del grupo y lanzamos el programa piloto en la SANET, una iniciativa para llevar Internet de fibra óptica a través del ingenioso uso de nuestras redes de transmisión. Este proyecto es pionero en el país y beneficia inicialmente a 4.000 niños y 60 docentes y 10 instituciones educativas en la zona de Riohacha. Acabamos de recibir la aprobación de un nuevo programa de obras por impuestos en este mismo sentido que nos permitirá continuar realizando este tipo de obras en las zonas más sensibles del país. En tercer lugar, obtuvimos una certificación de 4/4, equivalente a un nivel de madurez sobresaliente, logrando el más alto resultado en el consolidado general de los niveles de sostenibilidad, de acuerdo con una medición anual realizada por Corfi Colombiano. Y cuarto, anunciamos la puesta en marcha de la nueva central de generación solar de nuestra filial Electrodunas, en Lipata, Perú, con una capacidad de 500 kilowatts. Cuenta con un sistema de seguimiento que dirige automáticamente los 778 paneles solares. Esto maximiza la capacidad de la energía solar y los resultados son mejores que lo esperado, lo que nos muestra que el potencial del desarrollo de generación solar en el Perú es muy prometedor. Esto además resulta en una reducción aproximada de 214 toneladas de carbono equivalente en una planta, el equivalente a plantar unos 9.740 árboles. En cuanto a la coyuntura del fenómeno del Niño, encontramos a la fecha condiciones ya normalizadas. El Ministerio de Minas y Energía ya declaró el fenómeno superado y el IDEAM, el Instituto Hidrológico Meteorológico de Estudios Ambientales de Colombia, ha anunciado que espera un aumento gradual de las precipitaciones durante el mes de mayo y junio en los departamentos en donde se alimentan los embalses para la generación eléctrica. Esto claramente ya muestra una evolución positiva y la mayoría de los embalses ya están por encima del 34%. En Colombia, la coyuntura del fenómeno del Niño se vio reflejada en el repunte del gas natural, que muestra su dimensión estratégica para el país. El aumento contra el año pasado fue del 31%, evidenciado particularmente en el mes de marzo, así con un aumento alrededor del 35% en el precio de la energía en bolsa, comparada con los promedios de precios del primer trimestre del 23, el 24 mayor que el 23. Frente a este punto, quisiera destacar que la exposición del grupo a través de su filial no controlada en él a los precios de energía en bolsa es aproximadamente 20% del total de la energía generada. Las reservas hídricas disminuyeron significativamente, situándose en 31.5% al cierre del trimestre, después de alcanzar un mínimo histórico de 28.57 el 18 de abril. Las reservas han tenido una recuperación y al 10 de mayo
ya estamos en el 36%. En términos de regulación, el Consejo de Estado confirmó la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la presidencia nombrar en propiedad de manera inmediata a los 6 comisionados expertos de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG. Esto va a ser esencial para poder adelantar una agenda que está muy colgada en el marco regulatorio. Además, en línea con sugerencias y alertas del Centro Nacional de Despacho, el gobierno implementó algunas acciones temporales para hacer frente al niño. Lo anterior ya fueron levantadas y a hoy se mantienen algunas medidas de intervención en la generación hidráulica. Se espera un impacto muy bajo de estas medidas, dada el mejor régimen de lluvias. No obstante, encontramos un entorno desafiante en el sector, con un funcionamiento limitado de la Comisión Reguladora de Energía CREG, sumado al crítico retraso de los proyectos de infraestructura energética, incluyendo proyectos de generación, de los cuales en promedio solo 6 de 10 megavatios de las asignaciones en subastas previas entraron en operación, y menos de 3 de cada 10 lo hicieron en la fecha programada. Y proyectos de transmisión están aún más retrasados. El equipo de regulación de la compañía, en articulación con nuestra filial Enlaza, está en una conversación constante y activa con el gobierno y demás agencias de la cadena energética, incluyendo clientes finales, para así garantizar que proyectos críticos para la suficiencia energética del país y sus regiones no tengan retrasos adicionales. En Perú, durante el trimestre se evidenció un decrecimiento anual, aproximadamente 140% de la generación termoeléctrica. Lo anterior se da en línea al comportamiento del fenómeno del Niño. En este país, caracterizado por mayores lluvias en la región norte, un mayor funcionamiento de las hidroeléctricas obviamente impacta la generación termoeléctrica. En esta línea, la producción fiscalizada de gas natural promedio del primer trimestre del 24 disminuyó 7.1% contra las cifras del año anterior. La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional de Fenómeno del Niño del Perú informó a inicios del mes de abril que dicho fenómeno se ha debilitado, por lo que su estado ha cambiado a no activo. En esa línea, se esperan condiciones neutras hasta mayo, seguidas de condiciones frías, débiles entre junio y julio. El indicador anual de actividad económica en febrero creció un 2.8% contra el año a año. Sin embargo, el sector pesquero se contrajo en 31%, dado el menor avance en la segunda temporada de pesca anchoveta. Actividades importantes en generación de ingresos para nuestra filial Contugas, quien registró un impacto alrededor de 2.1% de disminución en sus ingresos trimestrales. En Brasil, el Producto Interno Bruto tiene una previsión de cierre de 2.09%, el índice nacional de precios al consumidor amplio acumulado en abril es de 1.8%, en los últimos 12 meses de 3.69%. La tasa Selic, principal instrumento de los bancos centrales de Brasil, ha quedado en un 10.5% y esperamos reducciones adicionales. Esto va a ser estratégico en lo que resta del 2024 y se espera podamos llegar a niveles de un 9%. De igual forma, se realizó la adjudicación de 15 lotes en subastas de transmisión que tuvo lugar en el mes de marzo, con inversiones estimadas a los 18.1 billones de reales, una participación relevante de Electrobras, con 4 lotes adjudicados. Por último, en Guatemala, el desempeño económico siguió siendo positivo en el trimestre, lo cual evidenció un comportamiento de las principales variables e indicadores en el corto plazo, como el índice de actividad económica, el crédito del sector privado y el ingreso de divisas de remesas familiares, entre otros. Los hitos operacionales. En cuanto a nuestra operación en la cadena de energía eléctrica, quisiera destacar. En transmisión, la unidad de planeación minoenergética UMME en Colombia le adjudicó al GEP el proyecto para la construcción, operación y mantenimiento de un nuevo transformador que mejorará la confiabilidad del servicio de energía eléctrica en el departamento de Bolívar. Adicionalmente, nuestra filial Conecta en Guatemala fue certificada bajo la norma ISO 22301, lo que significa que la empresa ofrece garantías de continuidad y calidad en el servicio de energía en el país. En cuanto a la distribución en Electrodunas, se culminó la construcción de la subestación Chiribamba y se implementó una nueva línea de negocios de financiación no bancaria Credidunas, la cual al cierre del trimestre reportó 378 nuevos créditos por un importe total de más de 1 millón de soles. Adicionalmente, se registró un incremento de 2.9% frente al mismo periodo del año anterior en la demanda de energía en el área de influencia
de Enel Colombia. En generación, durante el primer trimestre del año, Enel Colombia inauguró el parque solar más grande del país, en La Loma, e inició la operación comercial del parque solar El Paso, con capacidad instalada de 86.2 megavatios. Además, registró una disponibilidad de 84% de sus plantas de generación de energía. Asimismo, en nuestras operaciones en la cadena de gas, destaco uno, que el transporte del volumen promedio de TGI aumentó 0,9% versus el primer trimestre del 2023, explicada por el incremento en el transporte por generación térmica. Lo anterior se contrasta con una disminución de la participación de TGI en el volumen promedio transportado por día en el país. Esta disminución fue del 10.3% de año a año, dado el mayor volumen de gas importado desde la regasificadora SPEC y transportado por Promigas, compañía de la cual el GEP tiene el 15% de participación. En distribución, Contugás aceleró el ritmo de conexiones residenciales, alcanzando 5.358 en marzo, y en Cálida se lograron 50.206 nuevas conexiones, llegando a 207.486, casi 800.000 nuevos usuarios en los últimos 12 meses. Entonces, ahora adelante, Jorge les hablará de los principales resultados financieros del Grupo Energía Bogotá. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Ricardo. En el primer trimestre del 2024, los ingresos operacionales disminuyeron en un 10% frente al trimestre del año anterior. Se explica principalmente por menores ingresos en el segmento de distribución de gas natural, que decrecieron 18% debido al efecto de conversión cambiaria, dada la revaluación del peso colombiano mencionada, y que explicó 195.000 millones de pesos de la variación. En su moneda funcional, Cálida tuvo ingresos que disminuyeron 2.2%, mientras que los de Contugás aumentaron un 36%. Hubo menores ingresos a nivel del consolidado en pesos en el segmento de transmisión de energía, que decreció un 11%, principalmente en su totalidad explicado por efecto de conversión. Hubo menores ingresos en el segmento de distribución de energía por efecto de conversión, pero en este caso, dada la revaluación del peso frente al sol peruano, que fue aproximadamente un 16%. Lo anterior se compensa parcialmente por el aumento anual del 6.2% en los ingresos del segmento de transporte de gas natural. Los costos operacionales del trimestre, estos disminuyeron un 15% frente al mismo periodo del año anterior, principalmente gracias a menores costos en el segmento de distribución de gas natural, que decrecieron 21%, lo cual se explica principalmente por el efecto de la apreciación del peso, de nuevo, que representa un 85% de la disminución. Y hubo menores costos de distribución de energía, los cuales decrecieron 18%, esto producto del efecto de conversión, representando el 88% de la disminución. Y lo anterior se compensa parcialmente por el aumento anual del 6.4% en los costos del segmento de transporte de gas natural y el 6.2% en los costos de transmisión. En cuanto a gastos administrativos de operación, estos disminuyeron un 7%, principalmente debido a la disminución de los gastos en el segmento de distribución de gas natural por la apreciación del peso y menores gastos registrados en el segmento corporativo por menores gastos de honorarios legales. La utilidad operacional del primer trimestre presenta una disminución del 2.7% comparada con la del primer trimestre del 23. Adicionalmente, el trimestre registra mayores gastos financieros, creciendo 20% año a año, principalmente por los gastos asociados del bono sostenible del GEP emitido en el cuarto trimestre del 23, los bonos en moneda local y la nueva deuda suscrita por TGI en el cuarto trimestre del 23. Y como resultado, la utilidad neta controlada del trimestre decrece 11% respecto al mismo periodo del anterior. La siguiente. El método de participación patrimonial del trimestre cerró en 586, con un crecimiento del 1.3%. La variación se explica principalmente
por la mayor contribución de Promigas, creciendo 39%, dadas sus mejores utilidades por mayores volúmenes transportados en el trimestre, y de Gebras, creciendo el 19%, producto de mayores utilidades en las 4 concesiones de participación conjunta con Electrobras. Sus crecimientos logran compensar la variación negativa del 1.5% del método de participación de Enel, en línea con las menores utilidades registradas en el trimestre, y la variación negativa presentada en Argo del 15%, explicada principalmente por el efecto de conversión, dada la apreciación del peso colombiano frente al real brasilero, y la variación anual del indicador de inflación en Brasil IPCA. El CAPEX ejecutado en el trimestre ascendió a $91 millones equivalentes, de donde 50 corresponden al negocio de transmisión de Colombia, seguido por $22 millones en Cálida. En Transmisión Colombia, la ejecución de CAPEX fue destinada principalmente a Sogamoso, Colectora y el refuerzo suroccidental, 3 de los grandes proyectos que estamos ejecutando en Colombia. La proyección de CAPEX a 5 años en la actualización muestra $1.4 billones, cual aumenta 8% con la cifra que compartimos en la llamada del trimestre anterior. Esto debido a la adición de proyectos de inversión de transmisión a ejecutarse en Guatemala, asociado a la extensión del contrato de construcción que se logró muy exitosamente en el último trimestre del año 23. Pasemos al EBITDA. El EBITDA ajustado al trimestre disminuyó 18%, y esto principalmente debido a la disminución del EBITDA de las compañías asociadas, el cual disminuyó un 25% año a año, lo cual se explica principalmente por los dividendos decretados por Enel. Las cifras del 2023 reflejaron el impacto contable por los deterioros realizados por la puesta en venta de Winpechi y la eliminación de las cuentas por cobrar, de la cuenta por cobrar en Chucas, en Costa Rica. Adicionalmente, el EBITDA de compañías controladas, que para este trimestre representa el 43% del EBITDA ajustado, disminuye en 6% frente al trimestre comparable. Dicha variación es definida en su mayoría por ajustes realizados en la fórmula de cálculo del EBITDA, pues ahora incluimos los impuestos operativos según lo compartimos en la llamada del cuarto trimestre del 23. Y adicionalmente, la disminución también es producto de la revaluación del peso contra las monedas del portafolio de las compañías del grupo. El EBITDA controlado está compuesto en 86% por TGI Cálida y el negocio de Transmisión Colombia. En la lista del EBITDA ajustado por segmento, se evidencia un decrecimiento del 57% año a año en el segmento de generación de energía. Esta variación representa el 85% del total de variación de esa métrica, y esto por los menores dividendos decretados por Enel Colombia, como se ha comentado. Y por último, vale la pena resaltar que el cálculo del EBITDA ajustado en los últimos 12 meses asciende a 4.7 billones de pesos, aproximadamente $1.230 millones. Ahora le doy la palabra a Karen Guzmán, quien les hablará del portafolio de deuda de la compañía y las acciones que estamos tomando en este. Gracias, Jorge. El endeudamiento consolidado del Grupo Energía Bogotá asciende a $4.784 millones, con una distribución similar entre el grupo y sus subsidiarias. Se destaca que el 37% de nuestro endeudamiento está a tasa fija, mientras que el remanente se encuentra indexado a SOFR, IPC e IBR. Respecto a la distribución por moneda de origen, el 65% del endeudamiento se encuentra denominado en dólares de los Estados Unidos, seguido por un 33% en pesos colombianos, explicados principalmente por el Club Deal de TGI por 1.5 billones de pesos y el Cross Currency Swap de TGI sobre sus bonos 2028, como resultado de la estrategia de la compañía para reducir su exposición a dólares. En cuanto a los ratios de apalancamiento,
Del Grupo Energía Bogotá, nuestro objetivo es mantener un apalancamiento sostenido en el mediano plazo por debajo de 4 veces, como parte de un compromiso estratégico para mantener nuestro grado de inversión. Al respecto, para el primer trimestre de 2024, nuestra deuda neta EBITDA fue de 3.5 veces y 4.7 veces EBITDA sobre gastos financieros. Como hemos informado, seguimos priorizando la refinanciación de los vencimientos del 2024, específicamente $320 millones que adeuda Contugás con la garantía corporativa de Grupo Energía Bogotá y de TGI. Finalmente, destacamos que durante este primer trimestre, Grupo Energía Bogotá, TGI y Contugás efectuaron pagos parciales a capital sobre las siguientes obligaciones: 317.000 millones de pesos por concepto de bonos locales del Grupo Energía, 200.000 millones de pesos del Club Deal de TGI y 25 millones de dólares del crédito sindicado de Contugás. Le doy paso ahora a nuestro director de sostenibilidad, Eduardo Uribe, quien les compartirá los principales avances en sostenibilidad durante el trimestre. Muchas gracias, Karen. Con respecto a los principales hitos de sostenibilidad del primer trimestre del 2024, debemos resaltar la inclusión del Grupo Energía Bogotá y de TGI en el Anuario de Sostenibilidad de Standard & Poor's Global. El grupo recibió este reconocimiento por tercer año consecutivo y se posicionó en el top 5 del ranking de la industria de gas utilities por su alto desempeño en asuntos ambientales, sociales y de gobernanza. Por su parte, TGI se ubicó en el primer puesto del ranking de la industria de transporte y almacenamiento de oil and gas. En términos de desempeño social, el Grupo Energía Bogotá y Atenea lanzaron su última convocatoria del programa Todos a la U, que beneficiará a más de 1.500 personas con formación en temas de tecnología y sector digital, habilidades blandas y transición energética. TGI finalizó la entrega de 42 aulas solares interactivas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y Valle del Cauca, que beneficiará a más de 20.000 niños y niñas. Esta iniciativa se realizó a través del mecanismo de obras por impuestos, con una inversión cercana a los 17.000 millones de pesos. Enlaza, por su parte, concertó más de 300 iniciativas de inversión social con comunidades étnicas del proyecto Colectora en La Guajira. Esto beneficiará a más de 23.000 personas de 199 comunidades. Y finalmente, la inversión social del GEP y sus filiales ascendió en este primer trimestre a 1.6 millones de dólares, beneficiando a más de 29.000 personas. Y el grupo logró apalancar recursos para proyectos sociales por valor de más de 300.000 dólares. En cuanto al desempeño ambiental, destacamos la publicación del informe de gestión de cambio climático del grupo y sus filiales controladas, siguiendo las recomendaciones del marco TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Destacamos también la financiación del BID obtenida por Cálida para el desarrollo de un proyecto piloto para explorar la viabilidad del biogás en la zona norte Chico en Lima, y la inversión del GEB y filiales en proyectos ambientales por 1.27 millones de dólares. Por último, pues, doy la palabra a mi compañero Jorge Tavares para el cierre de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Antes de pasar a las preguntas y respuestas que nos interesan mucho, un resumen de los principales mensajes de la presentación de resultados del trimestre. Primero, yo resalto que son resultados sólidos, a pesar de un efecto cambiario muy significativo. Las operaciones en moneda natural de las compañías fue sólida durante el trimestre, y en distribución de gas natural y transmisión pues tuvimos este efecto significativo. Nuestro compromiso con los accionistas, con los dividendos, los 2.3 billones de pesos que se aprobaron por parte de la Asamblea y que siguen demostrando nuestro compromiso de tener una buena rentabilidad de los accionistas. Acciones muy importantes de liderazgo en sostenibilidad en gobierno corporativo. Resalto la nueva junta directiva, que tiene algunos miembros nuevos de altísimas capacidades. Estoy seguro que van a apoyar la ejecución de la estrategia y nos van a guiar en el futuro cercano. Y la innovación significativa del programa piloto de Enlacenet en La Guajira, que permite a una compañía de transmisión llevar internet a las comunidades.
Cuarto punto es nuestra adaptación en un entorno operativo desafiante. El fenómeno del Niño implicó retos importantes en muchas partes del negocio. El año pasado tuvimos un impacto financiero significativo. Y el entorno regulatorio en Colombia también genera unos retos importantes. Estamos muy activos en comunicación con todos los grupos de interés, incluyendo, por supuesto, el gobierno, el regulador, para encontrar maneras de resolver el entorno regulatorio, de dar seguridad jurídica y poder resolver los retos que tiene el sistema energético colombiano. Y finalmente, el nivel de endeudamiento moderado y la gestión muy proactiva de los vencimientos de deuda que tenemos. Con eso te la paso a Karen para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jorge, y gracias de nuevo a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a iniciar con unas inquietudes que recibimos vía email de Florencia Mayorga de MetLife. La primera inquietud es, ¿a qué se debe el aumento de cuentas por pagar? ¿Es por los dividendos declarados aún no pagados en el año? Si quieres, yo tomo esa, Jorge. En efecto, Florencia, las cuentas por pagar aumentan principalmente por los dividendos decretados por el Grupo Energía, 2.304 millones en balance, y está comparativo el 2024 con 2023. Sigo con las inquietudes que tienes. Segundo, ¿cuáles fueron las consecuencias del racionamiento de energía en Bogotá? Sobre ese punto, aclararte que no hubo un racionamiento como tal, y ya ahorita tenemos niveles de embalse alcanzando casi el 40%, superado una vez el tema del fenómeno del Niño, así que no hubo un impacto, digamos, que generara un racionamiento de energía a nivel de la ciudad. La tercera inquietud. Y allí tal vez para expandir, Karen, Florencia, donde de pronto has escuchado a algunos de nuestro equipo directivo, al presidente, es hablando sobre las líneas de transmisión hacia la zona de la Sabana Norte en Bogotá. También lo mencionó un poco en la introducción, en donde si no hay el desarrollo de las líneas de transmisión que nosotros estamos haciendo, va a haber restricciones en servicio en las horas de demanda pico en la Sabana de Bogotá. Entonces es un evento futuro potencial que se puede solucionar si nos dan vía libre para hacer los proyectos de transmisión y los puntos muy específicos donde tenemos restricciones de algún tipo regulatorio para poder continuar los proyectos y terminarlos. Dale, Karen. Gracias. En las siguientes preguntas nos va a acompañar nuestro gerente de planeación financiera. La pregunta es, ¿cómo es el cálculo del Cash Interest Coverage? ¿Quieres, Alejandra, por favor? Sí, el cálculo de ese ratio de EBITDA a gastos financieros se hace tomando en el numerador el EBITDA últimos 12 meses ajustado, que es el 4.7 trillones de pesos, y en el denominador importante es tener en cuenta que es el gasto financiero neto, o sea, estamos tomando el gasto financiero que fue para los 12 meses 1,4 trillones de pesos y le estamos restando los ingresos financieros de los últimos 12 meses que son 0,4 trillones. Entonces es pues 4.7 en el numerador dividido por 1,4 menos 0,4, o sea 1, y ahí llegamos al 4.7 que se está reportando. Gracias, Alejandro. La cuarta pregunta de Florencia es, ¿cuál es el ruido regulatorio que ven particularmente en Colombia? Gracias, Florencia. Esta es una anomalía regulatoria en Colombia en el sentido que la Comisión de Regulación de Energía y Gas no está operando normalmente, lleva más de un año sin operar normalmente. El presidente tiene el encargo constitucional de nombrar a los miembros de la CREG por 4 años de manera firme y él tiene la posibilidad en este momento de nombrar a los 6 comisionados de la CREG, algo inédito en Colombia, nunca, siempre ha habido intervalos en los que a algunos comisionados se les vencen los 4 años y otros no. En este momento están los 6 por nombrar y lo que ha decidido él ha sido nombrar la mayoría, nombrar solo 4 y la mayoría de los 4 de carácter interino por 3 meses.
Después no es el marco institucional que debe funcionar en Colombia, y eso hace que toda la agenda regulatoria tenga retrasos. Esa es la situación. Ha habido dos evoluciones iniciales importantes, donde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente nombrar en 30 días a los comisionados CREC por tiempo de 4 años y completos los 6. Presidencia apeló y el Consejo de Estado hace 2 semanas confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo. Es decir, se mantiene firme la orden para que el presidente ordene, para que el presidente nombre en firme a los comisionados del CREC. Entonces, pues obviamente con la agenda regulatoria tan ocupada que típicamente tiene la CREC, y si no está operando y no tiene todos sus miembros, que significa no tener todas las capacidades técnicas para mover la agenda completa, pues hemos visto retrasos en solucionar problemas, tanto en su momento como de la crisis que podría haber generado el niño, que finalmente pues no ocurrió, como el día a día de las operaciones de la Comisión de Regulación, entre los cuales a nosotros pues, nos parece particularmente importante resolver definitivamente temas regulatorios de TGI que están teniendo un impacto bastante significativo en la compañía. Karen. Gracias, Jorge. Y una última inquietud de Florencia. Recordar expectativas de EBITDA, CAPEX, Cash Leverage para el 2024 a nivel consolidado del Grupo Energía. En eso también nos va a colaborar Alejandro Robledo. Listo. Sí, con respecto a esa pregunta, en cuanto al EBITDA ajustado estimado para este año, pues lo que esperamos es que esté del orden de la cifra que estamos reportando en este trimestre, es decir, alrededor de 4.7 trillones de pesos. CAPEX lo mostramos ahí en la presentación. Para el 2024 esperamos que sean 457 millones de dólares. Y en cuanto a los indicadores de deuda, pues estamos esperando mantenernos en el caso de deuda bruta, EBITDA cerca del 4 y deuda neta EBITDA cerca de 3,5. Y resaltar que el EBITDA tiene el efecto no recurrente de los impactos de las utilidades de Enel durante el 2023. Esa parte del EBITDA viene como el dividendo decretado del año siguiente. Pero las proyecciones de Enel y la evolución del año en Enel son positivas frente a recuperar niveles antes de los resultados del 23. Karen. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta en vivo de Ricardo Andrés Sandoval de Bancolombia. Si quieres, Ricardo, ya puedes activar tu micrófono. Muchísimas gracias, Ricardo, Jorge y Karen, por la presentación. Yo tengo varias preguntas. La primera respecto a TGI, y es si me pueden recordar, por favor, el monto que se reclamaría por el reconocimiento de las coberturas que se hicieron dado el cambio de la remuneración de ingresos. La segunda del mismo tema es si, dado toda esa explicación que ya nos dio Jorge, ¿cierto? Si existe alguna tasa a la cual se actualice este monto, ¿cierto? Por los meses o los años de retraso en el reconocimiento que se pueda llegar a generar para TGI. Y la tercera de este mismo tema es contablemente, ¿qué nos pueden decir del no reconocimiento de estas coberturas, del costo de estas coberturas? Si podemos ver algún efecto y cuando se reconozcan, ¿qué deberíamos ver en este registro? La segunda pregunta o la segunda parte de mis preguntas es respecto al tema que escuché un poco en la llamada de inglés, pero no me quedó muy claro. Entendí, están esperando unos dividendos adicionales en lo que resta del 2024, algo por alrededor de 50 millones. No entendí muy bien en la llamada de inglés. Si lo pueden repetir por acá, les agradecería. Y la última es sobre la expectativa que tendríamos para el dividendo acorde a la utilidad que se pueda esperar este 2024. Esas son todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Entonces, mira, claramente pues, tenemos varios retos muy significativos en TGI. En parte lo que mencioné asociado a la Comisión de Regulación y
y el reconocimiento como OPEX de parte del costo de las coberturas. Entonces, para recordar, pues la comisión toma una decisión de especificar a la compañía sin muchos estudios y pues la posibilidad de una compañía de carácter con propiedad pública, mayoría, de tomar riesgo cambiario, pues no existía. Entonces eso implicó hacer coberturas financieras sobre toda la deuda remanente en dólares. Se trató de recomprar deuda al máximo posible y se convirtió en intercompañía de 370 millones de dólares de dólares a pesos. Pero el remanente quedó básicamente como un crédito en pesos al IBR más un spread, algo así como 3.20 de spread. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo hoy trimestralmente en el PIG, un crédito en pesos equivalente a esos 500 millones de dólares de manera sintética a través de los cross que se hizo. Entonces, afortunadamente con la CREG hemos venido evolucionando, ellos han reconocido que el costo, pues el impacto regulatorio es absolutamente gigante para una compañía que estaba con una estructura de balance adecuada, ingresos en dólares, deuda en dólares. Y hay borradores de resolución CREG que reconocen el costo de la cobertura como OPEX a recuperar. Ha habido varias iteraciones de ese lenguaje. Desafortunadamente, por lo que mencioné, la CREG hemos podido tener progreso real en el asunto. Entonces, no te puedo dar qué porcentaje es total, porque hay unas fórmulas en la CREG ha planteado una reducción de la cobertura en el tiempo, etcétera, o del reconocimiento del costo de la cobertura. Yo te diría que mi expectativa, si la CREG funciona técnicamente, dado que este impacto fue causado por una resolución que cambió las reglas del juego de manera sustancial, es una fracción muy importante de ese costo financiero adicional. Nosotros teníamos una deuda en dólares al 5.5%. Se ha reconocido como OPEX. Desafortunadamente, los retrasos, pues lo que escuchamos es que es difícil que estas normas puedan ser retroactivas. Entonces, lo que ha pasado estos días, en donde pues el principal impacto negativo en nuestros resultados del trimestre es ese alto costo de la cobertura, el alto costo financiero en TGI, no se pueda recuperar y que apenas se resuelva, digamos, por parte de la CREG el asunto, a partir de ese momento se empieza a recuperar. Y contablemente es eso, es simplemente un crédito que hoy está al 16%, 16,5%, y esos gastos financieros, que es el combinado del sintético, es la tasa del bono más la tasa del cross currency swap. Eso es lo que vemos en los estados financieros de manera trimestral. Frente a dividendos, Brasil, y ahorita pues si no te queda claro algo, siéntete libre de volver. Efectivamente, Argo tiene una posición de caja muy sólida, tiene bajas necesidades de inversiones de capital y muy pronto seguramente aprobaremos un dividendo total desde Argo de 100 millones de dólares. A nosotros nos toca la mitad de ese dividendo. Entonces debería llegar del orden de 50 millones de dólares que no estaban en el presupuesto. Siempre los habíamos mencionado como una cifra para el 2025, pero pues la buena salud financiera de la compañía va a permitir entregar antes esos dividendos. Sobre el dividendo del 2024, si pues hacer ese tipo de proyecciones típicamente no lo hacemos. Vemos, sí, pues claramente una baja significativa en los intereses, en los gastos financieros, un entorno económico más favorable. Nosotros estamos viendo una reducción del orden del 12% a nivel de presupuesto de los gastos financieros del año. Eso va a tener un impacto positivo y no vemos pues claramente que los no recurrentes de Enel se vayan a repetir. Entonces, con esos dos variables muy importantes deben tener un impacto positivo durante el año. Y el fenómeno del Niño, pues a nosotros nos había afectado el año pasado en casi 100 millones de dólares consolidado entre los más y los menos. Y pues, creemos que este año no vaya a ser una cifra de ese orden. Finalmente, bueno, y ya con el fenómeno del Niño pues terminado, debemos poder, Enel debe poder recuperar una parte remanente de
del impacto financiero en distribución asociado cuando las tarifas, cuando el precio en bolsa sube mucho y el componente de generación sube mucho. Hay un rezago para el cual ellos lo pueden recuperar y creemos que lo puede recuperar pronto. Y finalmente, no, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, muy claro. Excelente, Ricardo. Muchas gracias, Jorge. Tenemos también otra intervención en vivo de Armando Lloreda. Ya te permito el micrófono y ya lo puedes habilitar tú también. Nos escucha. Tienes que quitar el mute de tu micrófono, Armando, para que puedas participar en la llamada. Si nos estás escuchando. Armando, tienes que quitar el mute de tu micrófono. O si quieres escribirnos por el chat tu inquietud mientras solucionamos. Si tienes otra pregunta, démosla y luego volvemos a Armando. No tenemos ninguna otra inquietud adicional ni en el chat, ni tampoco en vivo. Armando, si quieres darle una intentada de nuevo. Puedo escribir. O podemos ir también con Florencia, que tiene una inquietud en vivo. Mientras tanto, ya te permito el micrófono, Florencia. Ya. Gracias por la llamada y las respuestas a las otras preguntas. Les quería consultar por tema ratings, en el caso de Moody's, que bueno, están con negative outlook desde el año pasado por la acción en Bogotá. No sé si habían tenido conversaciones recientes con la agencia para ver cuál es la posibilidad, digamos, de una estabilización del outlook o cómo ven eso principalmente. Gracias, Florencia. No, tenemos reunión con Moody's, la reunión periódica anual. Este año va a ser un poco antes. Y pues las finanzas del distrito, mucha parte del marco financiero del distrito es definido en el plan de desarrollo que está en construcción. Entonces, pues las posibilidades de cambio, nosotros no vemos algo de cambio en el futuro cercano, ni para mal ni para bien. Esa es la posición de Albert Mil personal frente al rating de Moody's, al outlook. Perfecto. Y con respecto, digamos, el año pasado salieron al mercado, se ve igual bastante cómodo, digamos, el de maturity, pero ¿tienen pensado, digamos, volver a salir al mercado, digamos, en algún momento de 2024? Para nosotros este año tenemos una situación de caja muy favorable. Vemos muy pocas necesidades orgánicas de recursos. Cálida necesita $90 millones y ya pues está en proceso de conseguirlos. Y los $320 millones de Contugas, estamos a punto de firmar compromisos ya en firme con un grupo de bancos para renovar esa facilidad. Todo lo que haríamos en el mercado estaría asociado si logramos ejecutar alguna transacción de M&A relevante. Pues lo más probable es que uno primero tome crédito bancario y ya luego tome, si se quiere ir al mercado ya más largo, al mercado de capitales. Se ve poco probable que al menos en los 3 primeros trimestres vayamos al mercado, y si pasa algo sería por allá al final del año. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Tenemos una pregunta en vivo también de Andrés Duarte, de Corticolmena. Ya te habilité el micrófono, Andrés. Muchas gracias. Son dos preguntas. La primera es si es posible, si tienen a la mano, y si no les pregunto luego, ¿cómo luciría el indicador de cobertura de intereses solo tomando la cifra de gasto de intereses y no el neto? Esa es la primera pregunta, y la segunda es una opinión para Jorge o tú o quien quiera, y es si asumo que no hay cambio alguno en lo que tiene que ver con licencias ambientales para las actividades en las que está involucrado el grupo, ni en lo que tiene que ver con consultas previas. ¿Cuál es el view o cómo esperan que sea el desarrollo de la transición energética en Colombia durante el resto del año? Y la otra pata o la otra parte de esa pregunta es
si tienen pensado ser más vocales o tener algún tipo de actividad para dar el mensaje de que sin la transmisión no hay transición, si eso está lo suficientemente claro para efectos de lo que vaya a ser la regulación del gobierno hacia adelante o los cambios que quieran tomar para la transición. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Yo creo que Alejandro puede hacer el cálculo para dártelo mientras tanto. Yo no lo tengo pues en mi cabeza. Sobre el desarrollo de... ¿Ya estás listo? Sí, ya. Ese ratio, sin tener en cuenta los ingresos financieros, daría 3,3. En todo caso, la señal ahí Muchas es que gracias. como, pues, a pesar de la subida de tasas de interés, estos indicadores son indicadores que no esperamos que nos vayan a poner unos límites en las condiciones macroeconómicas que se proyectan pues aquí por muchos años. Mencionas específicamente consultas previas. Entonces, nosotros terminamos nuestras consultas previas en Colectora, no estamos haciendo consultas previas en ningún otro proyecto. Y los retos regulatorios, y ya cumplimos, ya entregamos, y estamos muy satisfechos de haberlas hecho de una manera bastante legítima, bastante juiciosa, escuchando las necesidades de las comunidades particulares. Entonces nosotros ahí estamos esperando simplemente el desarrollo de la licencia ambiental. Nosotros hemos encontrado problemas en general regulatorios en un entorno más amplio de la palabra, ya sea con sustracciones de materia, de árboles, que por algún proyecto necesitamos sustraer árboles y se reemplaza pues por muchísimos más de los que hay que sustraer, pero encontramos poca evolución y poca respuesta para poder avanzar los proyectos de esa forma. Nuestro propósito es mejorar vidas con energía sostenible y competitiva. Entonces, pues nosotros sí estamos muy interesados en que haya energía para todos los ciudadanos, y convencidos de que mientras más energía haya, los precios van a ser mejores y todos los ciudadanos van a tener que dedicar menos recursos y todas las empresas van a tener que dedicar menos recursos al costo de la electricidad. Y ni hablar pues de las incomodidades que tiende a ser un regresivo socialmente cuando no hay suficiente energía. Pues los menos favorecidos son los que tienen menos opciones, menos facilidad de vivir una vida cómoda, una buena vida sin suficiente energía. Entonces, en ese sentido, pues seguimos todas nuestras actuaciones, todas nuestras comunicaciones a todo nivel, a lo largo de la cadena. No, esto no es un problema del sector energético, esto es un problema de toda la ciudadanía y todo el conglomerado industrial colombiano, porque si no hay energía, pues tenemos desafortunados casos, pues ni hablar de nuestro vecino Venezuela, con la falta de consistencia de disponibilidad del servicio de electricidad, pero hay casos muy discientes que pueden ser ejemplo. En Colombia es el caso de Eskom en Sudáfrica, donde por señales malas del gobierno, por no hacer inversiones en generación o por no avanzar los proyectos, pues hoy sufren 10 horas de racionamiento al día. Entonces, el hacer visible esas situaciones creo que está en el mejor interés de todos los colombianos, no solamente nuestro. Y lo que estamos haciendo en ese sentido es involucrarnos a lo largo de la cadena de valor, desde los usuarios hasta, obviamente, los tomadores de decisiones, definidores de política y definiciones de regulación, para resaltar la importancia que tiene la continuidad, la calidad del servicio eléctrico en un sector que necesita muchas inversiones, necesita inversiones billonarias en dólares, que claramente el Estado no está en capacidad de hacer, y que pues, este fenómeno del Niño demostró ampliamente que el sector es robusto y que respondió al país, que sí subieron precios, pero subieron precios de una manera muy temporal y acorde a lo que esperaría cualquier sistema eléctrico que tiene el privilegio de tener mayoría hidráulica. Entonces, pues claramente sí vemos una gran preocupación, y la preocupación tiene dos niveles: la ejecución de proyectos de generación y, como mencionas, la ejecución de proyectos de transmisión, donde hay dos elementos. Uno, pues poder hacer la línea colectora, que es la gran línea que puede generar un potencial eólico en La Guajira, que es de talla mundial, que sería una gran oportunidad para el país participar en la transición energética de manera muy decisiva, pudiendo incluso llegar a participación en hidrógeno, donde seamos exitosos en el desarrollo de tanto energía verde.
Y ya en el caso particular de la Sabana de Bogotá, que es deficitaria energéticamente, necesita entrar más energía y hoy hay unas limitaciones en ese suministro por la falta de concreción de las líneas de transmisión que nosotros estamos ejecutando. Esos dos puntos de atención, que uno es a nivel macronacional y el otro a nivel regional en nuestra ciudad pues, de origen, que nos parece muy relevante solucionarlo y tenemos pues los recursos técnicos, financieros, de recursos humanos para hacerlos, pero no lo hemos logrado destrabar para poderlos ejecutar. Karen. Gracias, Jorge. Don Armando ya tiene su micrófono habilitado, nos puede hacer su pregunta. ¿Aló? Ahí lo escuchamos. Buenas, aquí Armando Lloreda, accionista de varias de mis empresas. Quería preguntar, ¿cuál es el efecto económico sobre nuestros resultados debido al bajo desempeño de Enel durante el primer trimestre? Los resultados de Enel estuvieron afectados por temas coyunturales del fenómeno del Niño. Esto es normal en un portafolio hidráulico en donde pues, los trimestres de muy altos precios tienen impacto. Lo que ha pasado aquí, Armando, en el tiempo reciente, 18 meses, es que ese cierre de la brecha entre oferta y demanda de energía en Colombia hace que las compañías distribuidoras no logren conseguir con anticipación toda la energía. Entonces, la exposición a bolsa que tuvo en el distribución, que tuvo un impacto en el trimestre, parte por distribución, parte por generación, está asociada a eso, a que no hay suficiente energía en el país y está muy apretada la matriz energética. En él es nuestro principal brazo de crecimiento en generación, donde ya tiene, como mencionó Juan Ricardo, el proyecto más grande eólico solar del país de 187 megas, ya pudo poner en operación comercial el proyecto 87 megas, líder absoluto en Colombia en generación solar y con más de 1000 megas adicionales en desarrollo. Entonces los prospectos de Enel son bastante positivos, bastante favorables y la coyuntura del trimestre es muy asociada a esas condiciones climatológicas que ya son historia y ya el precio de bolsa pues está en 188 pesos por kilovatio hora, lo cual es un precio de largo plazo bastante estable. Podría esperar uno de continuar las lluvias y seguimos viendo eso y los embalses siguen creciendo. El agregado, como mencionaba Karen, está del orden del 40%. Muchas Gracias, Jorge. Señora, usted. No tenemos más inquietudes ni manitos levantadas. A todos muchísimas gracias por acompañarnos, por sus preguntas. Desde el equipo de relación con el inversionista estaremos atentos a cualquier inquietud adicional que pudieran tener. Que tengan un gran día. Hasta luego.